Era un niño como cualquier niño, travieso de repente, armonioso. No era una persona exaltada, era tranquilo, era amoroso, muy cariñoso, educado, criado en una familia, digamos, sencilla, pero con muchos valores dentro de todas las cosas. Nunca hubo un reclamo de él, que hubiera andado peleando, que se hubiera andado metiendo en problemas, nada de eso. Sería levantarle una calumnia. Todo lo contrario, tengo bonitos recuerdos de él, muy bonitos recuerdos. Él era un niño muy cariñoso, era muy regalón, porque mis hermanos mayores se fueron jóvenes a estudiar afuera, entonces él era el único hombre de todas, nosotros somos 5 mujeres. Entonces él quedó en la casa como el único hombre, así que súper regalón. Aparte de eso, lo ayudó a criar una tía de nosotros, que más que regalón era mal enseñado. Estudió él en la Escuela Ecuador de Tomé, la enseñanza básica. Su profesor me acuerdo que era el señor Melo. Era buen alumno, muy cariñoso él con los vecinos, las vecinas. Cuando él veía a una vecina que venía cargada de la feria, él se paraba, corría y le ayudaba a llevar sus bolsos hasta su puerta de su casa. Así que él en el barrio era muy querido por toda la gente del barrio. Bueno, mis recuerdos con Lisandro Salvador Sandoval Torres, más conocido como La Yol, se remontan a una época de niñez, 7, 8 años, en este barrio, y llegábamos con mi tío Segundo, que nos traía a la Fuente Soda, don Chato, a tomar limón soda. Bueno, adentro habían otras cosas, como pilsen, malta con huevo y vino también de la zona. Y ahí nos sentábamos afuera, me acuerdo, y al poco tiempo ya después, La Yol era 2 o 3 años mayor que nosotros, y de a poco se fue convirtiendo en un líder acá con Miguel, que era vecino al frente de esta casa acá, donde la señora Zulema, y que nos hacía jugar con guantes de box. Pero también lo otro que hacíamos más seguido era ir a este cerro, donde Miguel y el Ayol lo conocían de pe a pa porque tenían lianas acá. Entonces nosotros viajábamos a través de los árboles en las lianas y conocíamos muy profundamente todos estos sectores que después, bueno, fueron parte también del refugio de la Ayol cuando la gente de la CNI llegó aquí a buscarlo. Como fue uno de los menores, entonces fue regalón. Fue muy querido y mi mamá cuando se fue a tenerlo tuvo un peligro que casi se muere, entonces ella quiso que le pusieran Salvador. El nombre de mi papá, Lisandro Salvador, quiso que le pusieran. Así que por eso le decían el Layol, por el nombre Lisandro. Pero estudioso, inteligente, tranquilo, como le digo, como fue el menor de los hombres, entonces siempre estuvo en su casa dedicado al estudio nomás y fue bien querido él, pues le gustaba mucho el campo. Mi papá iba donde algún campo por ahí, él le gustaba ir con él. Bueno, recordar cuando niño alguna vez que en el cine, el único cine que íbamos a tomar, al Layol lo echaron lo sacaron de una película porque se puso arriba en la galería y con una toalla que venía de la playa tapaba la película. En esa época todavía estábamos hablando de Layol, tenía que haber sido un adolescente, 15, 16 años, de esas cosas me acuerdo en el periodo previo, como un cabro chico que hacíamos bromas. Era muy bonito. Era alto. Después de la Escuela Ecuador, él se fue a la industrial. Era muy buen mozo. Mis compañeras lo querían mucho. Yo trabajé después en el hospital. Él me ayudaba a hacer maquetas en el hospital y nos sacábamos lugares para el día del hospital, para el 3 de octubre. Yo ingresé el año 1969. Yo ingresé a la escuela industrial, pero Lisandro ingresó un año después, el año 70. Y ahí lo empecé a conocer yo, porque él estudiaba lo mismo que yo, electricidad.
electromecánica. Como estábamos en la misma línea de lo que estudiábamos, entonces él venía un año más atrás que yo nomás, pero estudiábamos lo mismo y estábamos en la misma asignatura, en electricidad. Y ahí lo empecé a conocer. En esa escuela industrial donde él estudia, y una escuela industrial que además está en transformación de ser escuela industrial textil a escuela industrial superior, es decir, que tiene matices de mecánica, electricidad y otras. Pero además de eso corresponde a la época del 70, cuando el movimiento social había construido madurez y orgánica suficiente como para elegir a Allende. En Tomé, Layol tiene un surgimiento en lo político, social, desde temprana edad. Él estudia en los colegios, y fundamentalmente en la industrial. Él siempre fue dirigente. Era un buen alumno, un buen deportista. Era un tomecino, un muchacho como todos los comunes y corrientes, como los tomecinos. Claro, destacaba en algunas cosas como era la actividad social, estudiantil y cultural. Obviamente los jóvenes, los más despiertos, los más atentos, los más dinámicos, los con más expectativa y esperanza, son motivados por la situación política general de Tomé y de los padres, que son obreros textiles principalmente. Pero esta escuela industrial tenía además un problema que, por el carácter técnico, había sido inhibido de tener organización social y preocupación por aspectos humanísticos. Había una falla ahí. Y los estudiantes se motivaron para organizar un centro de alumnos porque no existía. Y ese centro de alumnos necesitaba comenzar a partir de una gran convención. En ese grupo de jóvenes a la avanzada de este proyecto estaba Layol. A temprana edad él forma parte de la brigada Ramón Parra, que era una brigada que en Tomé se encargaba de hacer los dibujos en los muros, las murales, atendiendo las campañas precisamente políticas de las candidaturas presidenciales, en este caso de Salvador Allende. Y pasa a ser también destacado en esa brigada y ser prácticamente el jefe de la brigada en los años 70, el 72. Me parece hay un atentado a la sede del Partido Comunista, y ahí estaba la sede de la Juventud Comunista, donde él trabajaba con su brigada muralista, y resulta de que la queman. Y ya en esos tiempos, claro, habían enfrentamientos entre distintas posiciones políticas. Y él se sentía muy frustrado porque los viejos dirigentes del Partido Comunista, o en este caso la directiva del Partido Comunista, no les permiten hacer ninguna acción a la juventud. Y eso indispuso mucho a la brigada en su conjunto. Y él da un paso a un lado y nos pregunta por él mismo. Bueno, era una persona que era bien amistosa, le gustaba conversar harto, le gustaba participar harto. Incluso estuvo, creo que 1 o 2 años, estuvo postulando a la directiva del centro de alumnos del colegio. Le gustaba participar harto porque le gustaba mucho la política. Sin ir más lejos, creo que ingresó a la juventud del MIR a nivel de colegio, o sea, de lo que era estudiantil. Porque en ese tiempo, por el momento que se estaba atravesando, la política se da en todos lados, a todo nivel. Ya le gustaba participar en esos actos. Cuando yo ingresé a la Escuela Industrial Superior de Tomé, el año 71, y ahí Layol me enroló en el Frente Estudiante Revolucionario. Y ahí yo empecé a participar, a tomar conciencia de lo que estaba pasando en el país. Lo veíamos también como un líder muy carismático, que tenía mucha energía, mucha potencia para poder plantear temas que eran importantes en esa época. Que le gustaba mucho el deporte, le gustaba participar en el básquetbol, y no solamente en el básquetbol, sino que le gustaba participar en todo acto, no solamente en el deporte. A veces se hacían reuniones de cualquier tipo y siempre estaba ahí. No se restaba para nada en lo que fuera. Siempre le gustaba estar presente.
Él incluso como joven tenía un buen porte físicamente, era bastante atlético y era un buen atleta. Él nadaba en los mares de Tomé, en las playas, siendo un destacado nadador. En varios campeonatos, incluso así, de amigos, de barrio, él fue uno de los mejores. Aquí a la Escuela Industrial de Puerto Montt llegaron una delegación de la Escuela Industrial de Puerto Montt aquí a Tomé y estuvieron una semana acá, alojados en el internado. ¿Qué pasó? Que una vez que ellos, antes de irse, nos invitaron a nosotros que fuéramos en octubre, porque ellos estaban de aniversario allá. Lisandro participó harto porque ellos nos invitaron, pero allá ellos nos daban la estadía y la alimentación nada más, pero los pasajes había que costearlos. Lisandro hizo una gestión con las 3 industrias para poder costear los pasajes. Así que él jugó un papel bien importante en ese aspecto y consiguió los dineros como para pagar la ida y vuelta del viaje a Puerto Montt. Ahí me ocurrió algo más o menos especial con Lisandro. Estábamos en la plaza, en pleno día, en Puerto Montt. Había gente regularmente, ahí en la plaza se juntaba harta gente y él se sube arriba de un estrado así y se largó a hablar de política y empezó a juntar gente y empezó a reunir gente, reunió gente y él hablaba igual como un candidato de cualquier partido. Tenía dotes de político, tenía dotes como un líder, le gustaba ser como un líder. Porque yo egresé el año 72, un año antes del golpe. Él siguió, pero yo el 73, porque yo no supe después cómo desapareció el Lisandro. Frente a nosotros está la isla Quiriquina. La parte blanca que se ve allá son las construcciones de la escuela de Grumeti. En esa isla Quiriquina estuvo mi hermano Lisandro Sandoval junto a muchos tomecinos y gente de la provincia y de la región. Se dice que más de 3.500 personas llegaron a la escuela, a la isla Quiriquina como un campo de concentración en el año 73. En ese entonces, mi hermano junto a otros fue uno de los jóvenes, más jóvenes que llegaron a la isla, estudiante de 17 años. La manera de conocernos, de seguir relacionándonos fue distinta. Él pertenecía a un grupo de los estudiantes de enseñanza secundaria o media, que estaba en la isla junto a otros jóvenes. Ellos tenían una actividad bastante consciente, pero casi todos estábamos aislados, no conversábamos mucho de situaciones, no conversábamos nada de situaciones políticas. Por cuanto eso podía comprometernos, habíamos aprendido la lección de que no se pregunta, no se dice, ni se deja que le digan. Entonces nos limitaba la comunicación a otros aspectos, a preparar la comida, a darnos ánimo a las personas que tenían más problemas. Y en una oportunidad estábamos en el sector de Rondizoni, que era una vieja cárcel, y habían ruinas allí. Y nosotros, mientras tanto, se reconstruían esas ruinas como cárcel específica para los presos políticos. Íbamos todos los días a trabajar ahí a Rondizoni, que se llama la cárcel, a reconstruir, hacer literas, y estábamos en un momento haciendo unas zanjas para las bases, para los cimientos, y se escucha una ráfaga de ametralladoras que nos paralizó a todos, salvo a la York, que en un acto casi instantáneo, mecánico, un reflejo, se tira a la zanja, ¿no? Se cubre. Y bueno, empezó la broma, y mira, y el que decía que no tenía preparación militar, que obviamente no era esa la razón por la cual se tiró, sino fue un reflejo de sobrevivencia y de una agilidad propia del joven deportista que él era. En esa isla, el campo de concentración, a mi hermano Lisandro le sirvió, entre otras cosas, y entre las malas y las buenas, encontrar una escuela política, porque ahí estaban altos dirigentes de las industrias textiles de Tomé, todos los dirigentes textiles,
estaba el gobernador, el alcalde, estaban los dirigentes estudiantiles de otras escuelas y también los obreros más destacados de la industria y de la pesca y de los artesanos de Tomé. Una vez que estuve en la isla, un periodo bastante largo, nosotros nos fuimos al exilio, los hermanos mayores, Héctor Sandoval y Juan Sandoval, y desde allá mi hermano activó la Cruz Roja y el CIME para sacarlo de la isla Quiriquina. Llegamos a Italia inmediatamente haciendo las gestiones para poder sacarlo de la isla Quiriquina, aduciendo el argumento fundamental amparado en los tratados de Naciones Unidas de que él era menor de edad. Así me dirigí al Tribunal Russell, que se estaba desarrollando en Roma a fines de marzo, y tomó todo el mes de abril, y desde el Tribunal Russell me derivaron a la Cruz Roja Internacional a Ginebra. Allá hice las gestiones, la denuncia, y la Cruz Roja Internacional intervino hacia Chile y enviaron una comisión chilena a la isla Quiriquina, y después de un año más o menos que estuvo prisionero, lo dejaron en libertad. Inmediatamente hicimos las gestiones para que se fuera a reunir con nosotros a Italia y se pudiera recuperar del tiempo de prisión y de los apremios y torturas que le hacían a los prisioneros. Lo conocí primero cuando en Chile, compartimos un buen tiempo en Chile y después nos reencontramos en Italia, en el exilio. Allá vivió unos cuantos años y como la familia estaba ahí, que eran sus hermanos y sus sobrinos, compartimos bastante, comida, reuniones y salidas también a algunos lugares. Se da un tiempo de descanso, viaja a Italia, recorre un poco, va a Francia a saludar a un amigo que era el hijo del negro bueno que le decimos acá en Tomé, y se encuentra en Francia con él porque habían estado juntos en la isla. Y dice que lo encontró bien, me cuenta a mí que estuvo con él allá y que estuvo bien, que estaba bien. Pero fallece este compañero en Francia por las heridas internas que le había producido las golpizas y la tortura. Nos queríamos, yo creo que cada uno a su manera nos queríamos. Y compartimos y vivimos, hicimos reuniones juntos y él quería mucho a los niños, se dedicaba bastante a ellos. Los iba a encontrar, los ya sacaba a pasear. Y un momento dado que yo estuve un poco enferma, él fue un buen apoyo para mí, porque compartió con ellos y los cuidó por 15 días, quizás un poco más. Pues eso es lo que más me recuerdo yo. Recuerdo siempre que él tenía una moto, que era joven, de hecho a veces nos llevaba en la moto. Recuerdo también cuando estábamos, bueno, por las fotos me recuerdo cuando estábamos en Italia, que compartíamos harto en las reuniones familiares y que jugábamos también la nieve cuando nos juntábamos con otros chilenos más también que estaban allá también viviendo. Y hasta que también lo mismo que pasó, que después del año 79, no, del 78, no lo vi nunca más. Bueno, los primeros recuerdos son el reencuentro familiar en Italia, después de la salida del exilio de varias de la familia, en Brescia, donde vivió incluso mi tío en nuestra casa con mis padres, y el recuerdo es alegría, mucha alegría cuando nos juntábamos además con la familia, con mis primos, con mis tíos, y nos integrábamos además a medida que estábamos allá a las dinámicas de nuestro nuevo espacio, digamos. La presencia de mi tío era muy fortalecedora porque estábamos alegres, estábamos siempre contentos, jugando. Era además el más joven de los tíos, en este caso de mi papá y de mi tío Juan y de la familia. Entonces era un poco como un modelo para nosotros, que cada vez que lo teníamos cerca
nos entusiasmábamos mucho, nos motivábamos con jugar, y tengo esos recuerdos, jugando en los pastos, en brecha, o cuando íbamos con mis primos a la nieve, en Monza, y con otras familias chilenas. Un recuerdo muy bonito, haciendo un muñeco de nieve, gigante, en varios momentos, también algunas travesuras en esa época. Allá se le ubicó trabajo en una empresa, en una fábrica. Los tres trabajábamos en empresas distintas, y empezamos a incorporarnos a la política exterior del MIR, que era formar parte de los GAM, los grupos de apoyo al MIR, y de apoyo a la resistencia y a los presos políticos. Toda la política que el MIR impulsaba afuera, y de boicot a la dictadura fundamentalmente, donde hicimos una campaña muy importante de boicotear el cobre chileno que llegaba a las fábricas italianas. Esto en coordinación con los sindicatos italianos y los trabajadores, que lo hacíamos fábrica por fábrica con los propios trabajadores en asamblea de solidaridad que hacíamos en la industria, donde los sindicatos tomaron la decisión de no trabajar el cobre chileno para boicotear a la dictadura. Bueno, aquí está mi hermano, ¿cierto? Querido, mi hermano Lisandro, pero él aquí está en Italia. ¿Ah? Está en Italia. Yo lo miro a mi hijo. Acá también está él acompañado de dos amigas en Italia. Acá está Aida Cerro, que era la madre de su hijo. Aquí está con mi hermano Héctor, en Italia también. Y acá está el otro recuerdo de Italia, donde él está. En los lugares, yo como no conozco Italia, pero acá está. El Lisandro siempre, al final, sigue siendo un joven muy activo, sigue leyendo, sigue ligándose, en este caso, a lo social político a través del sindicato. Allá los partidos socialista, Partido Comunista, partidos extraparlamentarios que habían, como Lota Continua, son partidos que siempre acogen a los exiliados y los invitan a reuniones y a eventos. Ellos tienen hasta fiestas de política, que son sus aniversarios. Y mi hermano siempre participó en eso. Mientras realizamos estas tareas de solidaridad con la resistencia chilena y de boicot a la dictadura, boicoteando el cobre y los productos chilenos que llegaban a Europa, con los portuarios, con los trabajadores del trefilado del cobre, el MIR levantó la política de regreso al frente, y en esa política nos embarcábamos todos. El primero en regresar en el Plan 78, que es el proyecto del MIR de volver a luchar a Chile, el primero en regresar de nosotros fue Layol. Él regresa el año 78, después lo hago yo, y después lo hace Arinda y mi hermano Juan. Así es que Layol regresa legalmente, porque él había salido legalmente, tenía su pasaporte y todo. Pero la Arinda, mi hermano Juan y yo tuvimos que hacerlo clandestinamente porque teníamos prohibición de regresar a Chile. Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero
través de las voces que les van a llegar a través del cassette que estamos sacrificando, porque era una de las últimas primicias personales que yo tenía por ahí guardadas. Vamos a hacer el sacrificio de registrar sobre cosas que te van a hacer sentir muy cerca de nuestra familia, muy cerca de nosotros, y nosotros de ti también. Aquí estamos todos juntos, está nuestros padres, una hermana que se llama Nancy, su amor que se llama Alfredito, su hijo Erwin, Erika, Solange, Alfredo, Chico, Quique y el que habla, el flaco. Dígalo fuerte. Ya, esta es la más pequeña, porque después va a llegar la mía y después va a llegar la de la Erika, pero esta es la más pequeña de la casa. Vamos bien mañana peor. Te explico el vamos bien mañana peor. Es una de las propagandas televisivas que el régimen da por la televisión, y en el fondo muestra un trasluz totalmente erróneo, totalmente divergente a nuestro modo de pensar. Entonces, la verdad es que dice vamos bien, mañana mejor, pero como nosotros no somos adictos a esa política, la Solán dice vamos bien, mañana peor, que es una realidad que estamos viendo constantemente aquí. Ese es el significado del vamos bien, mañana peor. Nosotros lo explotamos de esa manera porque el medio de difusión de la televisión le da bombo y platillo con una realidad que no es coherente con lo que estamos viviendo, nada más. Me reencontré con Layol cuando él volvió de su exilio. La primera vez lo vi, me sorprendió porque yo era estudiante de la escuela industrial y me acuerdo haberlo visto desde lejos desde una ventana cuando fue al colegio, cuando fue a la escuela industrial. Y la verdad que me llamó mucho la atención porque no lo había visto en años. Obviamente sabíamos de él porque nuestras familias eran relativamente cercanas. Sabíamos de Lucho, sabíamos de Juanito. Y yo vi a este flaco hermoso, alto, maravilloso, conversar con mis amigos y con otro grupo de hombres, jóvenes todos, acerca de la situación de las fábricas, del tema del despido de los trabajadores, porque ya se estaba comenzando el despido de los trabajadores en las fábricas de textiles de Tomé. Nos pusimos a conversar y en ese conversar nos enamoramos. Los jardines de la Universidad de Concepción eran nuestros patios de encuentros amorosos, porque teníamos claro que eran tiempos muy difíciles, que lo que él me dijo siempre es que él estaba comprometido con la lucha por la libertad de su pueblo y por la resistencia. Por eso marcaba mucho de sus tarjetas que me escribía con la palabra R en un círculo. Tuvimos aproximadamente 3 años. Fue un amor muy hermoso. Él me dejaba notas donde yo vivía, me dejaba tarjetitas como estas, por ejemplo, que yo nunca le pregunté qué lo que hacía, ni de qué vivía, porque entendía que algo él estaba construyendo algo. Y que también en algún momento cuando lo conversamos me dijo, es mejor que tú no sepas nada, ni yo te voy a preguntar nada. En ese contexto, después ya de verlo la primera vez en la escuela, sí me reencontré con él en el barrio, nos saludamos, empezamos a conversar, obviamente generalidades, y después ya empezamos a conversar de temas más serios, de la realidad del país, de la situación en que estábamos pasando, y me fui adentrando en un tema que para mí era desconocido, lo intuía, pero que obviamente era muy poco. Primero peligroso, primero teníamos otros vecinos que también habían estado detenidos, habían vuelto, algunos bastante dolidos, con transformaciones importantes, un poco alejándose de todo esto, a diferencia de la Yol, que había vuelto no para alejarse, sino para adentrarse en esta lucha contra la dictadura.
Así que con eso nos fuimos acercando en una doble condición, porque yo me fui convirtiendo un poco integrándome a esta lucha y por otro lado haciéndome cada vez más amigo con todas las complejidades que tenía en ese momento, en ese contexto, la seguridad, el miedo, el cuidarse de lo que podía ocurrir. Lo conocí realmente en Tomé. Desde los años cuando él era estudiante del liceo industrial y en la casa de mi cuñado y de mi hermana. Y después lo volví a ver cuando fue detenido y estuvo en la isla Quiriquina junto con mi cuñado, siendo parece uno de los más jóvenes que estaban en ese entonces en ese lugar. Y después llegó, a los años después, llegó a Calirquén, llegó a la casa de mis papás, nos traía noticias de mi hermana que estaba en Suecia. Nos reunimos para fretear un evento de trabajadores, camino a Coronel, un encuentro de fútbol. Era peligroso panfletear en esos años, que andaba cualquier policía, digamos, era riesgoso, y lo hicimos varias veces, camino a Coronel, a Talcahuano también, cuando se juntaban los trabajadores, a distintas partes, como 4 o 5 oportunidades, 79 o 80, era peligroso juntarse. Participaba mucho y andaba mucho, realmente dando a conocer lo que pasaba, porque nosotros viviendo acá en Chile no teníamos idea de lo que realmente pasaba en el país en la época de la dictadura. Y hartas veces lo vi que él caminaba, andaba y tratando corriendo peligro su vida, tratando de dar a conocer a la gente lo que realmente estaba pasando. En torno al 7-9 de octubre, no recuerdo el día, puede haber sido el 8 de octubre del año 79, en consideración primero el aniversario de la muerte de Miguel Enríquez, el día 5, y la muerte del Che Guevara, y también coincidía con el asesinato de varios tomecinos, de militantes de varios partidos, en lo que hoy día se conoce, ¿cierto?, y que se recuerda en el Memorial Quebrada Honda, que fueron los primeros días de octubre. Entonces organizamos una actividad de panfleteo en el centro de la ciudad, el primero que se hacía en dictadura, después estamos hablando ya de 5 años. Y ese día, a plena luz, al mediodía, inundamos todo Tomé con panfletos, que confeccionamos ese día, que todo el día trabajando, esta tarde, no me acuerdo que nos fuimos de madrugada a nuestras casas, volviendo hacia California. Layol me dice, cuando vuelve, me dice, mira, yo tengo nombres de compañeros que cayeron, que estuvieron presos conmigo, y necesito saber dónde están. Y me pide que le ayude a ubicarlo en el cementerio. Y una vez que lo ubicamos, a él se le ocurre de que hay que homenajearlo los 11 de septiembre y los días 1 de noviembre, colocándole en cada una de sus cruces un pompón rojo con uno negro, o rojo con negro. Y lo ubicamos, hicimos los pompones y empezamos a realizar esa tarea todos los años consecutivos, sin fallar cuando él estaba. Y la gente ubicaba, después ya hacía las peregrinaciones y le llevaba sus claveles y ubicaba las tumbas por los pompones que a lo lejos se divisaban donde estaban las tumbas de los compañeros. Después ya era sagrado, todos los 1 de noviembre o todos los 11 de septiembre, que las tumbas de los compañeros en el cementerio tuvieran su pompo rojo con negro. Y lo hacía él, pues. Lo hacía él, lo hacía yo. Yo pensé que lo hacía mi mamá también, por lo que yo me acuerdo un poco. Pero la iniciativa es de él. Y yo la seguí a los pies de la letra, hasta que después que él murió, yo seguí con esa tradición de visitar al menos esos 2 días a esos compañeros, porque se sabía que la gente después lo iba a ir a ver. Por lo tanto, organizamos de nuevo, concentrando todo lo que es las actividades de panfletos en el circuito del cementerio. Y obviamente dentro del cementerio, donde dejamos, ¿cierto?, en los lugares donde estaban
sepultados los compañeros, que los más conocidos. Moscoso era uno de los más conocidos, militante del Partido de la Juventud Comunista, porque se le atribuía características milagrosas. El Layol tiene historia en este cementerio. Para el 1 de noviembre, el día de los muertos, todo el mundo viene a visitar sus deudas acá, a arreglar sus tumbas, y él había organizado un grupo de resistencia de compañeros del MIR que estaban sin vínculo orgánico, que habían salido de las cárceles o de la misma Quiriquina, que habían estado con él, y decidieron hacer una acción de resistencia aquí, en este cementerio. ¿En qué consistía la acción? Imprimieron cientos de volantes chiquitos, palomitas que le llamamos nosotros, con los nombres de todos estos compañeros, y habían recorrido las tumbas de ellos donde estaban y las empapelaron con las palomitas para que la gente el día 1 las reencontrara y leyera lo que ellos habían escrito, que era una proclama de la resistencia con sus nombres. Para hacer eso, ellos imprimieron las palomitas y se vinieron a dormir en la noche acá, porque no podían entrar con las palomitas en la mañana cuando abren el cementerio. Se quedaron acá con los impresos y los pusieron en cada tumba de amanecida, y cuando abrieron el cementerio y entró la gente, se encontraron con los pasillos, con los senderos y con las tumbas, y sobre todo las tumbas de los compañeros con estos volantes que ellos habían impreso. Fue la primera acción de resistencia pública, de reivindicar nuestros compañeros del MIR que habían caído en manos de la represión de la dictadura. Claro, yo iba llegando a eso de la medianoche y un agente me dijo, antes de llegar a mi casa, porque como éramos vecinos, detente ahí, estamos en un procedimiento. Yo supuse al tiro que era la casa de Lisandro y su familia, su mamá, sus hermanas, ¿cierto? Y con un foco alumbrando el bosque de atrás de la casa, camino a los manos, y se escuchaban disparos. Y él escapó, siempre escapaba. Bueno, voy a relatar el episodio que viví esa noche siendo arrendataria de ellos del primer piso de su domicilio. Esa noche tenía como un poco de susto porque vivíamos con temor de cualquier cosa. Los ruidos que se produjeron de un momento a otro en la puerta del domicilio en el primer piso. El primer piso es un pasillo en la cual me separaba los dormitorios y el living comedor, pero afuera había una puerta maciza. Y esa puerta la tocaban, hablaban de abajo por no me acuerdo en este momento cómo se llama, como un parlante, le hablaban a la dueña de casa. La dueña de casa salió a la ventana, a ella le hacían preguntas, pero no, estábamos tan atemorizados que ni siquiera éramos capaces de escuchar el intercambio de palabras que tenía ella con los que estaban abajo. Pero en ese lapso, en un momento a otro, empezaron como igual que los caballos así, y le pegaban patada a la puerta en la parte de abajo. Después volvían para atrás otra vez y le hacían lo mismo a la puerta. Y de un momento a otro se abrió la puerta en la parte de abajo y por abajo subieron, y nosotros escuchamos como, quien dice, bien vulgar, como una tropa de caballitos que iban subiendo la escalera, porque era el ruido de la escalera que nosotros escuchábamos. Y a los minutos después entraron a nuestro dormitorio, nos destaparon la cara, bueno, nosotros estábamos con la cabeza tapada, y ahí estábamos calladitos, nos miraron, no nos dijeron nada. Pasó un rato y yo subí la escala para ver a la señora Lucha, que la encontré que estaba tan ansiosa porque hablaba y no se le entendía lo que hablaba, y llegué al ladito de ella, la tomé y la acaricié. Habían unas personas uniformadas. A mí no me dijeron nada, ni a ella tampoco, pero ella hablaba y les contestaba y les daba explicaciones, no sé qué es lo que les decía en ese momento, pero en ese momento yo sentí que había habido, en ese momento para mí,
era un atropello a su domicilio, que yo creo que, no sé, pues tocamos todos, porque yo siendo arrendataria viví un episodio triste, mis hijos estaban chicos, yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y eso ha traído como el pensamiento después, porque ellos fueron perseguidos por tener un ideal, nada más que por eso. Pero pasaron algunos hechos en Tomé que hicieron que ya definitivamente la represión fuera abierta, no tuviera reparos ni espera, y lo fue a buscar un día de noche a la casa, tranquilamente 5 o 10 vehículos, no menos de 20 agentes armados buscándolo por ese cerro que tan bien conocía y que le permitió escapar. Y me constituí por un buen tiempo en su enlace con el mundo externo, donde nos reuníamos, me acuerdo, en la Universidad del Biobío, en la época que no tenía tantas edificaciones, donde había más bosques, donde se podía estar más atento a quien pudiera aparecer. Nosotros asistimos un 1 de mayo, en época de la dictadura. El 1 de mayo era el día de San José Obrero en la Iglesia Católica y nos siguieron. Primero nos detuvieron en algún punto de la calle Caupolicán, como a una cuadra de la plaza de la iglesia. Nos identificaron porque pasaron por nuestro lado. Después el flaco se dio cuenta que nos estaban siguiendo, tomamos una micro hacia Talcahuano y nos pararon, digamos, antes de ingresar a lo que era, al salir de Concepción, en un recorrido. Yo ya estaba embarazada. Nos volvimos a ver en la primera comisaría donde nos fueron a dejar después de los 5 días de haber estado desaparecidos. Nos fuimos a vivir juntos un par de meses a Penco antes de tener a nuestro hijo. Fueron los meses más bonitos porque vivimos lo que podríamos haber sido una vida entre comillas de pareja más formal. Y cuando fue a nacer mi hijo, que nació el 21 de diciembre, nació en el hospital de Concepción y fue la Navidad, una de las Navidades más hermosas, porque tuvimos un hijo que llamamos Alejandro, porque iba a ser grande y porque estábamos muy contentos, porque decidimos tenerlo, pese a todo. Pese a que teníamos posibilidades de decir que este embarazo no continuara, decidimos tenerlo. Y no teníamos nada, no tenía yo todavía el título, ni él tenía trabajo y estábamos en una situación de persecución. Pero siempre, a veces el amor es más fuerte y eso nos hizo más fuertes. Y bueno, después vino toda una historia que es públicamente más conocida, con la represión sobre Aida, digamos, y todo lo que eso significó. Yo tuve mi bebé en diciembre, yo fui como en marzo, los primeros días de marzo, a buscar mis documentos para empezar a ver las posibilidades de trabajo, etc. Y ahí me dicen que yo no estoy como alumna de la Universidad de Concepción. Ya se me ha quitado la matrícula, el registro y todo. Entonces ahí vino un desafío legal, que fue la lucha por recuperar el título que yo había obtenido, pero fue una lucha que se tuvo que dar en los tribunales de Concepción, después en la Corte Suprema, y que significó que yo desde el primer momento en que puse el recurso de protección, porque así de amparo y protección por el tema de mi derecho de educación que tenía. Se produce un hecho inesperado. Yo detecto que el MIR estamos infiltrados y eso tiene consecuencias muy terribles para nosotros porque empezamos a sufrir una persecución. Mi hermano cae detenido, mi hermano Juan cae detenido, la Arinda también cae detenida. Yo y la Yol logramos romper el cerco que nos tiran en el Irquén. Me acuerdo perfecto porque yo tenía a mi hijo mayor que tenía 4 años y estábamos con mi marido, él iba a ir a trabajar. Y yo le dije cuando sentimos la ráfaga, como era poco usual que en un pueblo tan chico se sintiera tal cantidad de disparos, yo le digo a Héctor, le llegaron a buscarlo, que supieron quiénes eran. Y
Y claro que sí, y nosotros salimos a mirar al patio de mi casa porque nosotros acá donde vivimos un cerro y vimos cuando iba corriendo una persona y como el layón era un tipo alto, se veía de lejos, una persona que corría por abajo y como 10 a la cicadel disparándole. Eso lo vimos. Por la persecución que tiene él, porque lo tratan de detener varias veces, le hacen un cerco el Irquén, le hacen un cerco también a mi hermano Héctor, y ellos escaparon de 2 o 3 veces de cerco donde lo iban a detener y se va a Santiago. Habíamos llegado a Santiago arrancando desde el Irquén, donde también habíamos sido objeto militar de la dictadura, porque otro infiltrado que trabajaba conmigo en la dirección regional, que se llama Julio Hidalgo Carvajal, había entregado mi casa y en ese proceso ya tenía yo detectado a 4 infiltrados. Hernán Aguiló, que me había entregado a mí en Santiago, Julio Hidalgo Carvajal, que había entregado mi casa en Lirquén, y los hermanos Hidalgo de Tomé, que habían preparado la emboscada que mató a Layón. El seguimiento ya era muy, muy estrecho. Tanto es así de que, bueno, en Santiago lo asesinan en una calle y yo ya me encontraba en Chile también y estaba preso. Y recibo la noticia estando preso. Bueno, cuando supimos la muerte de mi tío, su asesinato por la CNI en Chile fue durísimo. Ya estábamos en Cuba y fue en un momento en el que también nos llegaban muchas noticias de la represión, incluyendo también la detención de mi madre, de mi tío y otra serie de hechos fuertes que nos marcaron mucho y particularmente esta noticia fue además de dolorosa, bien traumática porque yo la recibí pero todavía no estaba individualizado mi tío, por lo tanto lo que se nos dijo fue que había un Sandoval que había caído a manos de la represión y que podía ser o mi tío o mi papá, estando parte de la familia detenida, encarcelada, bajo tortura en la CNI. Entonces fue súper fuerte porque a uno lo obligan a elegir y a llorarlos a los dos. Cuando yo me enteré del asesinato de mi hermano, yo estaba trabajando en una casa particular en Providencia. Bueno, y ahí me avisaron. Salí con el teléfono enredado en las piernas y derecho al Instituto Médico Legal. Ayer me encontré con mi hermana y con mi cuñado y desgraciadamente no los dejaron verlo ni tampoco lo entregaban. Hicieron mucho sufrimiento en que no pudiéramos llevarlo rápido a Tomé, ¿cierto? Sacarlo de Santiago, del instituto, hasta que ellos dieran la orden. Que yo me fusqué mucho con las personas que estaban a cargo del Instituto Médico Legal, me enojé con ellos, les dije que ojalá a ellos nunca les pasara lo que nos estaba pasando a nosotros, porque mi hermano era un hombre sano, tranquilo, dulce, pucha, los mejores valores, y que me entero después que lo asesinaron de espalda, fue terrible para mí. Me fui a Santiago, allá me atendió la vicaría, un asistente social y un abogado, y ahí me acompañaron a mí para hacer todos los trámites, sin ellos no hubiera podido llegar. Y lo malo fue que a mí me tramitaron mucho porque no me dejaban reconocer el cadáver. Que venga mañana, que venga a la tarde, total ahí me tramitaron como 3 días. Y al final ya cuando lo reconocí ahí me di cuenta que tenía los balazos y lo habían pintado con metapío
Y ahí le vi que había estado torturado igual, porque no tenía las uñas y tenía el pelo de aquí atrás todo arrancado. Y al final, ya tanto, después que lo vestí, todo, lo maquillé y poderlo traer, fue una ayuda de Dios. Yo creo que lo pude traer para acá. No voy a contar detalles cómo lo traje, pero llegué con él, pues ahí me estaba esperando la vicaría con todas las agrupaciones y para que mi mamá lo velara acá. Pero fueron 7 días que se demoró para poder hacerle el velorio y la misa, que la misa fue muy bonita porque vinieron 7 curitas más el obispo Goy. Así que, sí, la única que quedé mal fui yo ahí porque psicológicamente quedé muy mal porque era mi hermano, uno de los menores, y que lleguen y me lo maten y que nunca jamás yo lo vi armado, nada. Solamente porque él había sido presidente del centro alumno de la escuela industrial, nada más. Posteriormente la familia de Tomé tuvo que ir mis hermanas a rescatarlo a Santiago. Yo no pude venir a su funeral ni a su velatorio. Me mantuve en Santiago en la clandestinidad hasta que un año después, más o menos, 2 años después, no me recuerdo los tiempos, salí de nuevo al exilio. Fui yo a buscarlo a la estación de ferrocarriles, ¿sabes? Hasta pena, pero todo el mundo sabía que llegaba Lisandro muerto, una emboscada, según de los agentes. Ahí, digamos, cuando íbamos camino a Concepción, habían un automóvil que se había accidentado, y eran mentiras, habían agentes de la policía secreta, del gobierno, y también de vuelta. Allá nos sacaban fotos a todos, a todo el mundo que iba a esperar a Lisandro o a Layol. Enfrentamos también una situación dura porque estábamos cercados, había mucha represión ahí, atenta a lo que podía pasar. Me acuerdo que se instaló una bandera del MIR en la entrada del cementerio y posteriormente nosotros ahí se improvisaron unos gritos y la gente acompañó como correspondía a un líder de la talla de Layol para despedir su resto en el cementerio, donde hubo mucha gente, muchos vecinos, mucha gente que lo conoció desde niño. Bueno, una cosa muy profunda, muy emocional también. Yo creo que es lo que debía ser también un hijo ilustre de esta comuna, de este pueblo tan querido como es Tomé. Sí pudimos velarlo en su ausencia por muchos días, ver llegar a mucha gente a la casa y bueno, y brindarle un funeral, porque todavía hay fotos dando vueltas donde Tomé, donde estuvo el arzobispo, donde mucha gente lo acompañó en su último adiós. Conjugando verbo y memoria vuelvo hacia ti, sin olvidar momentos de historias pasadas. Huele a tu sonrisa deportista, líder estudiantil, movilizando aquel frente revolucionario aún sin batallas. En el tercer
bloque de nuestro programa de hoy, como siempre, la entrevista de la semana. Hoy con don Jorge Barudi Videla, secretario ejecutivo del Departamento de Servicio Social. Don Jorge, en primer lugar, muchas gracias por estar junto a nosotros. Enseguida le hacemos una primera consulta. Seguramente usted ya ha leído, visto y escuchado la versión oficial sobre esta muerte, pero a nosotros nos gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, en este caso hay una versión oficial que es la que han dado algunos medios de comunicación, en el sentido de que Lisandro Sandoval habría muerto en un enfrentamiento el día lunes en la noche, en una población, un sector poblacional de Santiago. Nosotros conocemos a Lisandro Sandoval, ha sido atendido por nuestro departamento en lo jurídico y en lo social en varias oportunidades, porque es una de las personas jóvenes contra quienes más se ha ensañado la persecución política en razón de sus valores o su ideología. En dos oportunidades anteriores ha sido perseguido a balazos, digamos, por elementos que suponemos de los organismos de seguridad o de la CNI. En una primera oportunidad, digamos, fue perseguido, logró eludir a sus captores, que se detuvo a otras personas, se hizo un proceso y resultado final un sobreseimiento tanto para las personas detenidas como para él. En consecuencia, esa balacera que se originó en su contra y que puso en riesgo su vida no tenía ningún fundamento según ni razón de ser según lo establecieron los tribunales. En la segunda oportunidad fue perseguido a balazo cuando se detuvo a un gran número de personas el 16 de abril último y logró huir de nuevo, y lógicamente buscó seguridad en un lugar diferente al de su domicilio, al que debe agregarse también la detención que sufrió el 1 de mayo de 1980, donde fue torturado según sus declaraciones bajo juramento que oran en nuestro poder. Nosotros no creemos que sea un hombre que haya cargado armas. Aún más, tenemos la versión por testigos presenciales, cuyos nombres no podemos dar por razones profesionales, ¿cierto?, de cómo ocurrieron los hechos. Y conste que estos testigos relataron estos hechos sin saber siquiera de quién se trataba. El día del asesinato de esta persona, porque no fue enfrentamiento, nunca fue, él venía caminando tranquilamente y sentimos nosotros disparos. Yo no sé si los disparos fueron de frente o de espalda, pero por lo que yo supe fue de espalda, porque los primeros disparos los recibió en la espalda. Por lo tanto, él no tuvo nada para defenderse. Lo único que él hizo cuando le dispararon fue tratar de apoyarse en el suelo, pero ya había un vehículo que se estacionó, lo tomaron, antes de caer al suelo, lo tomaron y lo tiraron arriba del furgón. Y salieron disparados, ahí desapareció todo lo que era vehículo, todo. Ahí ya no hubo más movimiento y quedamos todos en shock porque resulta de que habían niños ahí. Entonces, ver disparar, pero como le dispararon a la persona, o sea, tuvieron tan certeros en disparar que nadie más salió herido. Salgo y cuando voy como en la mitad del pasillo más o menos, siento como un petardo así fuerte. Dije yo que se cayó alguien o pasó algo, qué sé yo. Y en el lapso que voy a llegar a la esquina, a la parte probablemente de afuera, siento el otro, y ahí miro para el frente donde se ponían esas personas y veo a una persona que está en esta posición, disparando. Y ahí la persona que le habían disparado hizo como que se iba a caer, como que se iba cayendo en cámara lenta. Y ahí aparece gente, no sé de dónde, un utilitario, parece unas personas que no las había visto yo acá. Y lo tomaron de la parte del pecho, de las piernas, y lo tiraron al utilitario así como un bulto, como un saco de papa. Y eso desapareció. Y ahí yo me voy al teléfono que estaba en la esquina en esos años, que era un teléfono público, y llamé a La Última Noticia, porque ahí daban un premio. Y le conté lo que había visto, lo que se había pasado. Y el señor que me contestó me preguntó cómo andaba vestido,
qué sé yo le dije, me parece que era un mameluco, le dije yo, pero nomás, le dije yo, me dijo, usted se fijó si quedaron los casquillos botados en el suelo. No, le dije, no había nada, ni siquiera había sangre. Ahora después llegó investigaciones, a preguntar cómo había sido, lo que habíamos visto. Yo le dije lo que había visto, y ahí después me dijo, ¿quién estaba con usted? Le dije, mire, la única que está ahora en este momento es mi hija. Y ahí bajó una de mis hijas, la única que estaba acá en la casa. Y ella había visto todo también, y le dijo también lo mismo. Y lo otro que también me quedó grabado, que estos señores doblaron así como al frente de nosotros y amenazándonos con el arma. Y una de mis hijas, la mayor, le gritó asesino. Bueno, desde mi regreso, después de conseguir la verdad y justicia para mi hermano, que logramos meter a Álvaro Corbalán y a toda la Brigada Azul a Punta Peuco, yo me he dedicado a buscar verdad y justicia para otros compañeros del MIR de Tomé y de otros lugares de la región que han sufrido violación a sus derechos y que les han privado de la vida o los han hecho desaparecer. Así investigué lo que había sucedido con los compañeros de Quebrada Honda, porque mientras mi hermano estaba en la Quiriquina, el prisionero, a otros prisioneros de Tomé los habían ejecutado los mismos agentes de la Armada que los tenía en la base naval. Habían matado a Tatín Cabrera, a Tránsito Cabrera, a Héctor Lepe Moraga, a Miguel Ángel Catalán, a Ricardo Barra Martínez. Habían matado a dos muchachos de la Juventud Comunista, Irán Calzadilla y Fernando Moscoso. Habían matado a un profesor de Tomé, el profesor Velázquez. Entonces me dediqué a investigar y a buscar a los culpables de esos crímenes y dentro de lo que había pasado con nuestra organización, a investigar la infiltración de la que habíamos sido objeto. Y todo ese trabajo de más o menos cerca de 20 años dio fruto a que yo pudiera editar este libro donde describo todos los casos de infiltrados que yo descubrí, que investigué y que tengo respaldo para tribunales donde estoy declarando en varios procesos como testigo, porque todavía queda mucha verdad pendiente, queda mucho por avanzar en justicia, y porque la mayor parte de los crímenes permanecen impunes, porque nuestra dirección del MIR no se preocupó de buscar justicia, verdad y justicia para nuestros compañeros, y tampoco el Estado chileno ha puesto todo lo que debe hacer para conseguir justicia. La comisión Reding fue muy parcial y necesitamos avanzar mucho más profundamente en verdad para terminar con la impunidad que existe en nuestro país. Tuvimos una relación bastante cercana y pude apreciar en todo ese tiempo y en el posterior su tremenda bondad para la gente, su idea, sus preocupaciones con la gente mayor, sus preocupaciones con lo que tenían menos. Siempre dócil, humilde, esa es la palabra más linda que yo veo, tranquilo, reposado. Era un tipo porfiado, persistente, insistente y rotundo en sus planteamientos. De su enorme humanidad, su cariño por su pueblo, el cariño por las personas, que hacían que fuera un joven tremendamente generoso, como lo fue hasta dar su vida.
nosotros no podrán. Aunque quieran ocultar nuestra historia, aunque quieran silenciar nuestra voz, aunque quieran dividir nuestra fuerza, con nosotros no podrán. Aunque quieran retardar nuestros pasos, aunque quieran distraer nuestras luchas, aunque quieran robar nuestros sueños, con nosotros no podrán. Llevamos en nuestras pupilas el rostro de los que cayeron. Son ellos las nuevas banderas que agitan la causa social. Son ellos las nuevas banderas que impulsan la fuerza moral. Somos hombres y mujeres exigiendo dignidad, alzados en rebeldía por la justicia y la paz, desvelando las mentiras, venciendo la adversidad, construyendo la esperanza del pueblo por la unidad.